capítulo 26. Versículo 36. Mateo 26, 36. De veras, qué gusto verlos acá. Qué gusto ver a Mayeni y familia. Es un gusto verlos acá. Y a cada uno de ustedes tan valioso para el Señor y aún para nosotros. Muy importante y muy valioso. Mateo capítulo 36. Capítulo 26. Versículo 36 dice así, honrando al Padre, al Hijo y la comunión de su Espíritu Santo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Versículo 43 del mismo capítulo. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez. No fue una vez que Jesús oró esa noche, y fue y oró por tercera vez. Voy a rogarle que cierre sus ojos y que me ayude a orar. Sí, hermano, en esta mañana ayúdeme a orar. Ahí donde está, cierra tus ojitos y tú le puedes pedir a Dios que en su misericordia nos hable, y que por pura misericordia use este pequeño vaso de barro para traer un mensaje hoy para tu vida. Espíritu Santo, yo te ruego que tú nos dirijas. Somos barro, Señor, en tus manos. La excelencia del poder, de la gloria, de la sabiduría, de la revelación es tuya, Señor. Nosotros solamente somos vasos donde tu gracia solo por misericordia se deposita. Y te ruego, Señor, que en esta mañana tú nos hables. Espíritu Santo, habla, Señor, a nuestra vida. Permítenos entender el consejo de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a madurar en tus caminos. Permítenos, Señor, comprender el propósito de lo que tú tienes para nosotros. Enséñanos, Señor, tus justos juicios. Alumbra, Señor, nuestra senda y nuestros pies con tu palabra. Señor, esclarece nuestros ojos con la revelación de tu Espíritu Santo. Y esta mañana habla, Señor, que tu iglesia oye. Espíritu Santo, habla, que tu iglesia oye. Que no haya nada contrario que pueda estorbar al fluir de tu palabra. Que no haya nada que pueda estorbar al curso de tu palabra en el corazón de tu siervo y de tu sierva. Porque la palabra que tú has determinado para esta mañana va a hacer que florezca y que dé fruto a su tiempo sobre la vida de todos los que se disponen, Padre. En el nombre de Jesús, háblanos, Cordero Santo. Amén. Quiero
predicarles bajo el tema razones para no retroceder. Y quiero pintarles la idea y quiero que usted se vaya conmigo por un momento a imaginarse la vida de Jesús. Jesús reclutó muy rápido, pero muy rápido, a 12 personas, los que serían sus discípulos, que después le cambiaría el nombre apóstoles, pero que en el dicho de Jesús y en la forma de verlos el maestro, él amaba decirle amigos, porque discípulo es un alumno, porque apóstol es un rango, pero amigo es algo más íntimo. Alguien puede tener una empresa aquí y alguien puede tener empleados, pero que sean empleados no significa que sean amigos. Que tenga jefes no quiere decir que sean amigos. Hay amigos, de hecho Proverbios lo dice, que en todo tiempo ama al amigo, porque en algunas ocasiones un amigo podría ser una persona muy importante. Así que Jesús empezó a caminar con esos amigos suyos. No tenían exactamente una casa de residencia, no tenían una van donde movilizarse en las obras misioneras. Así que pasaban horas y horas caminando para llegar de una ciudad a otra y llevar el evangelio. En algunas eran atendidos maravillosamente por el pueblo, pero en otras los querían linchar. En algunas, me imagino que era como llegar a su casa, Isaac, que uno entra a la casa suya y uno sale aburrido de lleno. Yo venía contorsionándome en el carro el día que fui a la casa de ustedes. No me cabía más comida que tu madre preparó. Pero estoy seguro que muchos lugares donde Jesús fue, no le dieron ni un vaso de agua. Se quedaban mirando todos, hermana, de camino. Y Jesús le decía: oiga, chiquillos, ¿habrá algo de plata ahí para comprarnos un poquito de pan? Mientras llegamos. Y Judas, que le metía la mano al menudillo de la bolsa, decía: no hay presupuesto para hoy, no. Ya todos han leído en la Biblia que Judas de vez en cuando sustraía unas monedillas. Para hoy no hay presupuesto. No sé cuántas veces durmieron debajo de un árbol en el camino porque no llegaban a tiempo y dormían con Jesús. Y cuando usted tiene mucho tiempo de pasar con algunas personas que no son su familia, empieza a conocerlas muy bien. Empieza a conocer que le gusta, empieza a conocer que no les gusta. Usted le ve los ojos y a veces sabe cuando están mintiendo, porque hacen un gesto distinto cuando mienten. Usted les ve la cara cuando les dio vergüenza, y usted ya le empieza a conocer la cara cuando están enojados. Así que Jesús tenía este gremio de amigos de 3 años, y Jesús los amaba entrañablemente. Se lo decía cada rato. Y si usted puede leer la Biblia, ya por una oración que Jesús hace en el Evangelio según San Juan, usted empieza a ver cómo Jesús se expresa de ellos. Los he amado, Padre, como tú me amas a mí. Yo los he amado. Yo te ruego que tú los guardes del mal. No los puedes sacar del mundo, pero tú los puedes guardar del mal. Señor, guárdalos. Señor, bendícelos. Señor, ayúdalos. Pero ahora la situación es otra. Ahora Jesús sabe que esa noche lo van a arrestar. Y aunque a usted le parezca extraño como lo voy a decir, en su humanidad Jesús está muerto de miedo. Jesús tiene miedo. El Rey de Reyes y Señor de Señores tiene miedo. Y entonces, después de acabada la cena,
agarra calle al monte de los Olivos y a la mitad del camino hay un huerto llamado Getsemaní. Y ahí Jesús de los 12, de los 11 que ya iban por ahí, ya uno se había quedado más rezagado, iba de vuelta, que ahora hablaremos de él. De los 11 que iban, aparta 3. Aparta los 3 que él considera más fuertes. Los aparta del resto y les dice: Pablito, tengo miedo. Se quedan conmigo a orar porque tengo miedo. El Rey de Reyes que sanó a tanta gente ahora dice: mi alma está angustiada hasta la muerte. No se lo podía decir a los 11 porque hay cosas que no se le pueden decir a todos, porque no todos van a digerir la situación que te está pasando. No todos tienen la madurez para comprender lo que tú sientes. Por eso tus sentimientos no se les revelan a todo el mundo, solamente a algunos que usted considere que pueden ayudar. Y aún la gente que a veces usted cree que puede ayudar, no quiere velar contigo. Ese era un Jesús muy distinto al que habían visto antes. Aquí no estaba dando una cátedra y una máxima como el Sermón del Monte allá por Mateo capítulo 5. Ahora está diciéndole a muy pocos que tienen miedo y que necesita consuelo, que quiere que por lo menos unos 3 se acerquen a él y estén clamando por lo que él tiene que pasar, que es inevitable que pase. Pero aún por los momentos más duros de nuestra vida, qué alivio es saber que alguien que es fiel y que ama a Dios está orando por nosotros. Por eso le voy a rogar que nunca me diga a mí: pastor, vamos a orar, si no va a hacerlo. No me mienta. Pastor, vamos a orar. Pastor, tengo una petición y vamos a orar. Y este pobre tonto pastor de rodillas ahí en la madrugada clamando, y la otra persona roncando a lo más y mejor, esperando que Dios oiga la oración del pastor. Dios no va a hacer nada. Y puede que me oiga a mí, o puede que lo oiga a usted, pero que no responda. Y cuando todo está pasando ahí en ese monte llamado Getsemaní, yo me hago una pregunta, hermanos, y siempre me la he hecho. ¿Cómo es posible que alguien que le hiciera los 5 sentidos al hombre pueda amar tan ciegamente? Si usted ve la historia de Jesús, usted verá que Jesús siempre tuvo un amor nunca correspondido. Si usted lee la historia de Jesús, usted va a ver que la gente lo seguía por política, la gente lo seguía por fama, la gente lo seguía porque Jesús era el benefactor, pero no porque fuese su Salvador. Y usted lo puede ver hoy en día. La gente tiene la misma política: Dios me tiene que oír cuando estoy en tormentas, para que Dios oiga cuando estás en tormentas. A Dios le gusta que usted le adore cuando usted está en bendición. Y en la más bella de las calmas, cuando no tienes un solo problema, cuando no tienes una sola lucha, pero que te levantas de madrugada y empiezas a buscar a Dios y haces armas cuando las cosas se ponen difíciles, ya tienes callos en las rodillas. Y cuando alguien se mete con Dios, cuando llegan las tormentas, ya no duelen tanto. Y a mí me cuesta entender por qué el que hizo los 5 sentidos amaba tan ciegamente como si no supiera. Y perdón como lo voy a decir, ¿hasta dónde llega el amor de Dios que nos cree? Que te cree. Que tú le prometes y él cree que sí. Que tú le aseguras que vas a hacer y que el pastor le asegura que va a hacer y él cree que sí. Pastor, ¿y eso es bíblico? Si es que Dios cree que sí. Le cuento una pequeña historia de la Biblia que me acaba de llegar a la cabeza. En un momento Abraham le preguntó a Dios:
cómo iba a hacer algunas cosas. Entonces Dios le dijo: si usted quiere saber, prepárese un sacrificio, parta unos animales por la mitad y me espera. Yo voy, yo llego. Y la Biblia dice que llegó la noche y Dios no llegaba. Entonces Abraham se durmió. Y cuando Abraham se durmió, Dios se hizo presente. Y pasó como un torbellino por entre los animales partidos. Pero Abraham no estaba. Pero Abraham había dicho que sí iba a estar. Hay citas a las que Cristo llega, pero tú no llegaste. Hay bendiciones que el Señor Jesús manda, pero las manda para un lugar específico, por una razón específica, como un cartero, como correos. Y cuando llega, no hay quien firme. Oró y clamó por ello, lloró por ello, hizo pacto, prometió y juró y perjuró. Pero cuando llegó la bendición, llegó el Espíritu Santo con la salida, llegó el Señor con la promesa y ya no se lo encontró. Ya ese domicilio ya no es el de esa persona. Ya ahora está en el mundo, con otra cultura, con otra casa y con otro dueño. Ya no vive aquí. Ya no está en el reino, ya no está en la promesa, ya no está en la bendición. Así que Dios siempre llega. Y a mí sí, siempre me ha costado, hermano, entender cómo Dios nos ama tanto y cómo nos soporta tanto. Cuando yo pienso eso, me acuerdo lo que dice Jeremías capítulo 31. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado y por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Cómo Dios puede amar a un pueblo tan rebelde que se aparta de Él y que no le interesa? ¿Cómo Dios puede amar a un pueblo que ocupa los domingos para cualquier otra cosa antes que buscar a Dios? ¿Cómo Dios puede amar a alguien que no se acuerda tanto de Dios, que no lo busca, que no sabe lo que dice su palabra, que no saca tiempo para orar? Y si lo ama, y si lo sigue esperando, y le quiere seguir creyendo, hasta que la trompeta suene. Y ahí es otra historia. Dice Romanos capítulo 5 versículo 8, que más Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero ahora Jesús está en el huerto, a unos 20 o 30 metros de 3 discípulos que se durmieron, y tal vez a unos 60 o 90 de los otros 9 que también, obvio, estaban durmiendo. Él estaba de rodillas. De hecho, la Biblia dice que se arrodillaba de tal manera que su cara pegaba al suelo, dice una versión actual, empapado en sudor, en su interior una angustia, un miedo insoportable, y nadie diciendo: Padre, ayuda a mi Salvador. 3 años levantando ministros que estaban más cansados que su maestro. ¿Usted me comprende esa parte? 3 años formando líderes que tenían derecho a dormir cuando su pastor de pastores clamaba. A veces queremos que las cosas sucedan, pero no queremos pagar el precio, queremos que alguien lo pague. A veces queremos que Dios nos ministre y que Dios se mueva, pero no queremos hacernos callos en las rodillas. A veces queremos que Dios haga, pero no queremos rendir nada. Queremos que Dios nos use bajo nuestras condiciones. Y para que Dios nos use, aquí está el reglamento. Y usted no puede inventarse nada. Ya todo está escrito. Y yo veo a Jesús ahí clamando, hermanos. Y qué difícil es sostener en las manos a quien no deja de morder. Yo recuerdo una vez, hace unos años, que mi papá trató de rescatar a una perica ligera, un oso perezoso. Trató de rescatarlo. Ese animal que usted ve tan pasivo, tan tranquilo,
En el miedo y la desesperación que tenía, le pegó una rasguñada al viejo, que tuvimos que ir a moverla con unos palos, sin maltratarla, y la dejar a una montaña. Pero el instinto animal lo que decía era defenderse. Y a veces pareciera que tenemos un instinto parecido. Dios nos quiere bendecir, Dios nos quiere formar, pero nosotros creemos que Dios está obligado a sufrir nuestra actitud y que está obligado aún así a bendecirnos. Qué difícil es mantener el ánimo cuando las tormentas se ponen grandes. Por eso Elías se escondió en una cueva, porque llegó el momento en que Elías se cansó. Usted sabe lo que es tener años y años de predicar por un pueblo que no quiere a Dios, y dar profecías que se cumplan y señales que no cabía duda de que Dios lo usaba. Pero tener que dejar un momento el tema profético para empezar a degollar profetas de Baal allá en el monte. Y Elías sabía que el pueblo que gritaba, sí, ese es Jehová Dios el que respondió por fuego, al otro día iba a estar apartado. Y eso hizo a Elías meterse en una cueva y decir: solo yo he quedado. Solo yo he quedado, Señor. Ya no hay nadie que sienta esta carga. Luego vemos a un Jeremías que dice: Señor, quiero renunciar, porque la gente no le interesa el mensaje, más bien me cuestiona, más bien me critica. Y quizá por eso el apóstol Pablo escribió en Gálatas capítulo 6 versículo 9: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y nos desmayamos. ¿Sabe por qué la gente se desanima? ¿Por qué los líderes se desaniman? ¿Por qué los pastores se desaniman? Porque viven de resultados. Porque su confianza está puesta en estadísticas y en número. Porque su ánimo está sembrado en la respuesta, en los aplausos y en el agradecimiento. Pero los hombres que la Biblia registra que han vencido son los que han entendido que todo se lo deben a Dios, y que le sirven a un Dios que desde el principio el hombre ha despreciado, que le sirven a un Dios que toda la historia relata que Dios era cambiado constantemente por cualquier cosa. Y cuando el hombre entiende esto, cuando el líder entiende esto, cuando el que canta, el que toca, el que preside, el que predica, el que se sienta en cualquiera de estas bancas entiende eso, que ama a Dios y que sirve a Dios y que pone la mirada en Dios, nada que lo rodee lo va a desanimar a ese punto de decir: me voy de la iglesia. Cuando usted entiende quién fue el que te salvó y que tu salvación no depende del que está a tu derecha o a tu izquierda, que el que murió en la cruz se llama Jesucristo, y que puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe, y que también en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Cuando todo eso lo entendemos, seguimos caminando. Por eso el apóstol Pablo, bendito viejo, más lindo era Pablo. Le pegaban a Pablo una de leñazos y lo tiraban en un calabozo, y él decía: qué salvada. Ahí en la plaza Silas, cuando empiezo a predicar, la gente se va y dice que no me quiere oír, pero aquí tengo un gran número que no se pueden ir porque las rejas están cerradas. Silas, arrancamos este culto con un par de coritos, con la espalda hecha pedazos, sangrando, con sangre tostada en la cara y en la espalda, y ese hombre empezaba a alabar a Dios y empezaba a bendecir a Dios, porque cuando alguien ha entendido quién lo llamó, se mantiene, porque sabe que en este mundo salió de la boca más divina
que ha hablado en esta tierra de Jesús, que en este mundo tendrías aflicción, pero que confiara, porque Él había vencido al mundo. Y la Biblia me enseña en Romanos que en Él somos más que vencedores. Así que Él está en el Getsemaní. No puede retroceder porque sabe lo que sigue. Y viera que me interesó muchísimo, me puse a leer y conversando con mi esposa le dije: amor, necesito saber qué significa Getsemaní. Y la palabra Getsemaní significa prensa de aceite, un lugar donde las olivas dejan de ser olivas y se convierten en un producto terminado. Y yo dije: ay, Señor, qué cosa más linda, ¿verdad, Julito? Qué lindo cuando Dios, en un grado infinitesimal de severo de lo que fue Jesús, pero que nos pasa por un Getsemaní, donde la prensa empieza a sacar lo mejor de nosotros. Pero la prensa no saca solamente lo mejor de nosotros, sino que por lógica desecha de nosotros lo que no es utilizable. Eso hace una prensa, eso hace un trapiche. Yo nunca he visto al hermano Donald contento de decir: viera qué bendición, 5 carretadas de bagazo. No, él dice: qué bendición, tantas tapas de dulce. Hice melcocha, hice esto, hice el otro, y del bagazo nadie se acuerda. El bagazo lo movía el hermano Graving para atizar las calderas. En un tiempo todavía se sigue usando parte de ello, porque el bagazo es basura. A veces Dios nos quiere en un Getsemaní donde nos procesa, donde tenemos que llorar y orar más de una vez, donde Dios empieza a sacar lo mejor de nosotros, nos empieza a depurar y a quitar de nosotros lo que no le agrada, como el platero trabaja la plata. Que el punto exacto de la plata para hacer piezas y para echarla en moldes es cuando el platero se asoma en el caldero y puede verse perfectamente el rostro, porque cuando la plata está perfectamente fundida y limpia, es exactamente igual a un espejo. Entonces, cuando el platero logra verse el rostro en la plata, es cuando empieza a chorrear las piezas, porque ya está limpia. Cristo no nos va a soltar hasta que cuando nos vea su rostro reflejado. Él no nos va a soltar. Pero me llamó la atención otra cosa. Me puse a averiguar sobre el proceso del aceite en los tiempos de Jesús. Y como las cosas no estaban con la tecnología de hoy, ni mecanizadas como hoy, en la cultura judía, las olivas eran pasadas 3 veces por el molino. 3 veces las exprimían. La primera, el primer aceite, la primicia del aceite, servía para ungir y servía para vendérselo o dárselo al templo para cosas sacerdotales. La segunda tanda, la segunda molienda, cuando volvían a moler ya esa melcocha que quedaba, sacaban el aceite para alimentos y para medicina. Y cuando lo molían la tercera vez, lo usaban para calefacción y para iluminación. Así que los judíos, cada vez que molían en la piedra o en las prensas de tela que usaban, que lástima no tengo cómo proyectárselo aquí, pasaban las olivas 3 veces por la prensa. Y me llama la atención, como si fuera una coincidencia divina, que si usted lee Mateo capítulo 26, se va a encontrar que Jesús fue 3 veces a orar. 3 veces fue a clamar allá. Qué bonito es que así como el fruto del olivo 3 veces se prensa, Jesús estaba siendo machacado. ¿Sabe qué dice el libro de Isaías en el capítulo 53, versículo 5? Mas el herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Jesús fue molido. No solamente en la cruz, Jesús fue molido antes de eso. Fue molido por la gente.
Fue molido su carácter, fue molida su paciencia, fue molida su perseverancia, fue cuestionado por todos los clérigos que lo rodeaban, fue cuestionado por los suyos. No hubo forma de volverse, no hubo forma de hacer nada. Pero ¿sabe qué me gusta de Jesús? Que deberíamos hacer nosotros. Es que cuando Él dice, ¿sabe qué hizo Ronnie cuando tenía angustia? Se fue a orar. Es que hay un poder, hermano, en la oración. Y se lo dice a alguien que ha sufrido una que otra vez. No hay oraciones más ricas que en la angustia. No hay oraciones más sabrosas que en la angustia. No hay oraciones más lindas que no solamente cuando uno llora ante la presencia del Señor, sino que también llora por la situación que lo está quebrando. Pero hoy en día la gente llora de mala crianza, llora de soberbia, pero no ante la presencia del Señor. La gente levanta la voz y vocifera por malcriados, por insolentes, pero no ante la presencia del Señor. Aquel profeta decía entre la puerta y el altar: lloren los sacerdotes de Jehová y pidan a Dios misericordia. Ya eso se está acabando. Que ore la hermana Aida, que es de la vieja guardia, y el pastor porque le toca. Y a veces en los cultos de oración, hermanos, llegan 7. Qué vergüenza. Y queremos que Dios nos oiga. Hermanos, vamos a orar y tenemos más espectadores que adoradores, pero queremos que Dios haga algo. Jesús enseñó que en los momentos de angustia solamente una cosa quedaba, y era orar. Ay, hermanos, el Señor Jesús esa noche se escuchaba un ruido en el Getsemaní, y era toda la gente que Él tenía roncando. La angustia de Cristo no los conmovió. Él les abrió el corazón, les dijo lo que les pasaba, y ninguno estuvo de acuerdo en ayudarlo. Líder, amada oveja y amada visita, eche para su saco. Usted espera que todo el mundo le ayude y usted espera que todo el mundo lo considere. No consideraron a Jesús, pero Jesús sabía quién sí lo podía ministrar. Entonces buscó al que le podía dar las fuerzas y empezó a adorar a Dios, y siguió adorando a Dios. Me llama la atención y me gusta esto, que curiosamente el llamado, los puestos, todos sienten carga por llamados, todos sienten carga por puestos, pero pasión por doblar las rodillas y empezar a clamar y ganarse las cosas en oración. Hasta los más rayados se duermen. Ah, pero tenemos ministerio. Ay, pero es que lo que yo tengo, déjese de cuentos de lo que usted tiene y muéstralo en oración. Es que yo tengo un llamado, eso es pura paja. Perdón que se lo diga así. Hermano, a mí la vida me ha tratado con una rudeza. Y la primera vez que yo salí a pastorear, hermanos, me dijeron: hermano, ¿usted saldría a pastorear tal iglesia? Y yo le dije sí, porque el Espíritu Santo me había dicho: te ofrezco un trato. Y no le doy detalles. Él me ofreció un trato, yo me fui. Y empecé a orar por esa iglesia. Que por cierto, ayer estaba viendo un bosquejo, el primer bosquejo que prediqué en esa iglesia, como 4 meses antes de que fuera a pastorear, y tiene la fecha de octubre del 2000, si no me equivoco. Yo salí a pastorear esa iglesia en el 2001.
Pero hermano Roy, cuando ya había alquilado la casa y cuando había renunciado al trabajo, me llamó el supervisor y me dijo: hermano, gracias, pero no gracias. Porque hay un pastor calificado, ha abierto 10 iglesias y siente carga por zona sur. Entonces yo me vi comprometido, hermano, a dar la oportunidad al que tiene tanta experiencia. Y usted, hermano, gracias por meterse en las filas del ministerio. Sigamos orando y esperando. No hice ninguna rabieta. Pasé de ser encargado de un parqueo en Pérez Celedón a hacer huecos de basura para ganarme algo, porque ya había renunciado a mi trabajo, porque ya me iba para el sur. Pero eso sí, todo el tiempo oraba. Y yo decía: Señor, yo creo que tú me llamaste, así que yo no sé qué vas a hacer tú. Como a los 22 días me llaman y me dicen: hermano, el pastor que va para allá no puede ir todavía, la esposa está por mejorarse. Yo quiero saber si usted estaría dispuesto a irse a pastorear un mes esa iglesia, mientras llega el pastor que instalamos. ¿Sabe qué humillación? Y ustedes saben qué dije yo: sí voy. Yo me voy. Un mes yo me voy. Porque a mí Dios me dijo que fuera a pastorear esa iglesia. No me dijo cuánto tiempo. Y si un mes era suficiente, con un mes aprendo lo que Dios me quiere enseñar. Pero yo voy. Y no empecé: desgracia de misión, que es que mire, que es que lo de la argolla. Esas cosas te ensucian, te matan, te hacen daño. Usted ore, y ese Dios al que tú oras, tú en lo secreto, Él te galardona en público delante de todo el mundo. No te compliques, hermano. Por eso la iglesia se enferma y se daña, porque habla demasiada cosa y no entiende que este es un asunto espiritual. Y yo dije: yo me voy. Por fin, por lo menos recupero el mes de alquiler que he pagado. Hermanos, y seguí orando. Y yo me sentí así de grande. Yo tenía 28 años. Y yo iba a pastorear gente que podía ser mi abuelo de estar en el evangelio. Y yo sabía que la iglesia tenía sus situaciones. Y yo sabía que la iglesia ahora eran 15 personas. Entonces yo tenía mis herramientas empacadas, porque yo no iba a esperar que la iglesia me trajera plata. Yo todo lo tenía planeado. Y nunca se me olvida que faltando unos días para irme, me llama el supervisor y me dice: hermano, ¿todavía estás dispuesto a irte un mes para zona sur? Y le digo: sí, señor. Usted me dijo tal fecha, y en esa fecha yo estoy recibiendo la iglesia allá, el mes. Y me dijo: hermano Roy, el que iba para allá se apartó, se fue y dejó todo botado y se desordenó. Hermanos, yo no brinqué como haría alguna gente. Yo no celebré, ni reventé bombas, ni hice parrillada. Me dolió. Y entonces me dijo: hermano, ya no vas un mes, ya vas fijo. Hermanos, si ustedes creen que cuando yo llegué a pastorear allá en zona sur me recibieron con bombos y platillos, habían 15 en la iglesia, en un predio prestado de latas de zinc, hermano. Eso era como estar en un horno aquí de pizzería. Y empecé a comerme broncas. Y había un hermano que sacaba madera, entonces yo iba a jalar madera para ganarme la comida. Y para pagar el alquiler yo jalaba madera de la montaña. No, los que han jalado madera de montaña saben lo que me refiero. Como yo era macicito y joven, yo jalaba carga y media para arrimar algo más a la casa. Cuando llegué, hermanos, con mi Biblia y mi agenda por primera vez a una reunión, y esto es lo que le digo, porque esto le digo que hay razones para no retroceder. Cuando yo llego a la primera reunión de pastores, ¿sabe qué me dijeron? Qué lindo. El pastor que había entregado la iglesia dijo: todo estaba lindo hasta que este hombre llegó. El pastor que tuvo que entregarme la iglesia. Y el resto de pastores, viera qué lindo lo que me dijeron. Mire qué lindo. Es un chiquillo. Miren, ni canas tiene ni panza. Ya me vieran ahora, ¿verdad? Ni canas ni panza. ¿Sabe qué? Le decía uno al otro: este hermano podríamos adoptarlo como la mascota de los pastores. Hermano, yo me sentí con un collar y rascándome con la pata la oreja aquí por detrás. Me sentí como un perro.
Pero empecé a orar. Y yo dije: Señor, yo de pastorear nada más sé lo que he caminado con mi pastor, pero tú me vas a enseñar. Y seguí orando, hermanos. Y aquí hay un Espíritu Santo que me juzgaría si yo estoy mintiendo. A mí se me caía la piel de las rodillas de orar. Y volví a nacer otra vez. Y orando por los 18, y 18 a 20, de 20 a 25, de 25 a 50, de 50 a 60, de 60 a 70. Y yo seguía orando. Y ya no era la mascota, ya era un pastor que tenía una iglesia regularcita. Y me tocó un día entrar con una ejecutiva, sentarme en la punta de la mesa y que todos dijeran: hermanos, silencio, porque va a hablar nuestro supervisor. Y yo era supervisor de todos. Y el diablo me dijo: ¿por qué no los peina ahora que tenés el poder? Luché para conseguir bonos, luché para conseguir casa, luché para conseguir ayuda de los pastores. Porque cuando la gente saca tiempo para orar, no tiene tiempo para hacer daño ni para quejarse. Cuando la gente empieza a buscar a Dios, se da cuenta que no hay razones para retroceder. Jesús no retrocedía. Jesús lo que hacía era orar. El ser más sublime, que no conocía pecado, las tormentas las pasaba orando. ¿Cómo las pasa usted? Voy a poner que me siento triste, a ver cuántos tontos me preguntan de por qué. Entonces el pastor Roy se siente triste en Facebook. Ay, pero ¿qué le pasa? Ay, es que usted viera. Yo no ocupo que sepa el mundo, yo ocupo que mis situaciones las conozca Jesucristo. ¿Y sabe cómo las conoce Jesús? No haciendo caras largas en el culto, no haciendo tonteras. Las conoce de rodillas en lo secreto. Y ese Padre que ve en lo secreto te va a sacar de toda tormenta en público. Y va a hablar públicamente de ti. Y te va a bendecir a ti. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahora hay gente que no entiende que el éxito en público, las bases de ese podio, se construyen en privado, en lo secreto y en oración. Que el que es grande no es el que tiene un puesto, el que es grande es el que sirve a Dios de corazón, sin reservas, sin resentimientos, y lo hace para Él y no para los hombres. Y no espera aplausos, no espera agradecimientos, no espera condecoraciones, solamente espera tratar de agradar a Dios. Y terminado el día ya en la casa, decir: siervo inútil somos, porque hacemos solo lo que se nos pide. Ahora en este monte iba Judas camino abajo, con el estómago lleno, con los pies lavados por Jesús, pero a venderlo. Así que usted debería, hermano, entender que no toda la gente que coma contigo, ni toda la gente que grite hosana, podría ser leal contigo todo el tiempo. Tu error es no conocer la palabra, donde disculpen lo grotesco del texto, pero creo que la Biblia dice que maldito el hombre que confía en el hombre. Hay una maldición cuando confiamos en el ser humano. Y cuando esto no hablo de ser desconfiado, yo creo que ese texto de confianza trasciende más arriba. Es cuando usted le da prioridad a la gente y no a Dios. Esa es la matriz de ese texto bíblico. Es cuando usted pone la mirada de la gente antes que Dios. Porque si usted la pusiera en Jesús, en la vida se va a decepcionar. Cuando usted pone la mirada en Jesús, usted va a mirar como Jesús. Y cuando usted mire como Jesús, usted va a entender que alguna gente te necesita, otro poco te ama, otro poco te utiliza, y otro poco te soporta, y algún otro poco no te quiere. Pero tú le estás sirviendo a Dios y pusiste la mirada en Él, y Él sí dice que con amor eterno te ha amado y que te ha prolongado la misericordia. Así que Judas va peleando consigo mismo. A Judas le duele lo que Jesús había dicho en San Juan capítulo 15. Ya no los llamaré siervos, los llamaré amigos. No les voy a guardar nada, no les voy a esconder nada. Y Judas
Estaba escondiéndole cosas a Jesús. No era un amigo leal. Y el diablo quería hacerle daño a Jesús. Allá en Génesis se había dicho que había un hombre que le iba a herir la cabeza, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Y por eso, si usted lee toda la Biblia, se va a dar cuenta que el diablo se empeñó en ponerle una mancha al vestido de cada líder prominente de Israel. ¿Usted ha leído Biblia? Usted verá que Abraham falló, que Isaac falló, que Jacob falló, Moisés falló, Josué no levantó ningún líder, David cayó, Salomón cayó. Los más grandes profetas ponían la renuncia. Y entonces dijo el diablo: a rato, y este es el Mesías, porque se habla mucho de él, es el que tiene más poder, vamos a hacerle daño. Pero Jesús sabía que no se podía devolver. ¿Cómo devolverse? Si la promesa estaba en él. Y era el último cordero que iba a ser inmolado. Cuando Jesús entró en el huerto, y aquí voy terminando, tú estabas en su mente y su oración. Por eso no se devolvió. Cuando prometió llevarse a los suyos, tú estabas en esa lista. No te había parido tu vieja, no te había engendrado tu padre, pero para Jesús estabas en esa lista del libro de la vida. ¿Y cómo se iba a devolver aquel que moriría por nuestros pecados? ¿Cómo se iba a retractar? Por eso, hermanos, si vemos a Jesús, hay razones suficientes para no devolvernos bajo ninguna circunstancia. Jesús en su humildad ruega lo que su divinidad sabe que va a pasar. Y termino leyéndole lo que dice Pablo en 2 Timoteo capítulo 4 y versículo 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ojalá y ojalá que podamos decir al final de nuestros días: he peleado la buena batalla. ¿Sabe qué es mi sueño, Feli? Si Cristo no viene pronto, ¿sabe cuál es mi sueño? Ser un viejillo lleno de canas, sentado en una banca de la iglesia, escuchando a un pastor atarantado como soy yo ahora. Trasladándome a aquellos tiempos cuando yo predicaba, cuando yo hacía un montón de cosas, y que ahora hay relevos súper carguísimas, y que yo no, porque ya les repito la misma prédica todos los domingos, por eso ya mejor cesé. Pero estar en una iglesia abrazando a mi esposa, chineando a mis nietos, mis nietas, y levantar las manillas viejas y temblorosas y decir: Cristo, hace rato te estoy esperando. He peleado la buena batalla, he llorado hasta donde no más, he sufrido hasta donde no más, pero solamente una cosa puedo decir, Señor Jesús, es que no tengo razones para retroceder, ni una sola. Nunca Jesús me ha dado una sola razón para que me devuelva. De Él nunca he recibido desaliento, de Él nunca he recibido desprecio. Y aún en las tormentas más grandes,
Yo sé que Él me oye. Yo no me voy a devolver. Aparte de eso, hermanos, estoy al borde de los 52 años. Mi hijo mayor me recuerda todos los días lo viejo que estoy y me hace bullying. Pero cuando veo a mi familia, cuando veo lo que Dios ha hecho por mí y cuando veo los años que ya tengo, que ya hace rato me tiré en el tobogán del saldo que me quedaba, ¿cómo me voy a apartar de Jesús? ¿Cómo voy a dejar del que predico y del que adoro? ¿Cómo una tormenta me va a quitar el que adore a Dios? ¿Cómo? ¿Qué me va a quitar de que doble rodillas en la madrugada y que yo diga, Señor, allá abraza a Bernardo, allá donde está? Todavía está durmiendo, pero yo quiero que tú lo bendigas. Algunos nombres se me olvidan, entonces a veces digo, Señor, abraza a Julián y la muñequilla hermana de él allá, abraza a Olmita, a su esposa, a su familia, y empiezo, vaya Señor, por favor, bendícelos. Y me siento aquí en la penumbra y abro los ojos, todas las bancas vacías, como hoy en la madrugada que estaba haciendo mucho frío aquí, mucha niebla, y la niebla entraba por aquí, era muy bonito como se veía el manto blanco allá afuera. Y yo decía, Señor, yo sé que los pollitos están durmiendo, pero yo quiero que tú los bendigas. Los que vienen, los que no han llegado, los que van a venir, yo quiero que tú los bendigas y les hagas entender que no hay razón para devolverse. Que el que se devuelve fue porque vio mal, el que se devuelve fue porque calculó mal, el que se devuelve fue porque puso su mirada en hombres y no en Dios. Pero usted y yo, ya tenemos un rato de bregar en esto, y que ha sido lo más lindo que nos ha pasado, que nuestros hijos se presentaron en una iglesia, y en una iglesia dejaron los pañales, dejaron de jugar carrito, y ahora lo ves parado ahí en el teclado. Ay, hermano, yo no me puedo devolver, yo le debo mucho a Dios. ¿Usted entiende esa parte de lo que usted le debe a Dios? ¿Cómo me voy a devolver con lo que le debo? Con la esposa, con los hijos que me dio. Y no solamente eso, ¿cómo me voy a devolver si a mí Dios me sacó de cortar zacate, de sembrar frijoles y maíz allá en Zapote y el Águila? A pararme delante de una congregación como ustedes, más la otra congregación que tenemos, que es la gente que nos ve en redes sociales, y decir, Señor, la camisa me queda grande, pero es que tú eres tan bueno que me das la oportunidad. Y no sé cuántas veces lo habremos dicho mi esposa y yo, nos paramos aquí al frente de ustedes cuando la iglesia todavía está más llena, y ella me vuelve a ver a mí y yo la vuelvo a ver, y nuestros ojos dicen, no merecemos este privilegio. Ni siquiera este privilegio de rompernos la cabeza por ustedes tenemos. No merecemos tanto. Algunos son cabezones, pero ¿cómo los amamos? Y a veces entre más cabezones, más oración y más búsqueda para que Dios les dé esas cosas que necesitan. Y a veces usted se ve como alguien que no tiene futuro, y uno los ve como líderes en potencia por la humildad, por la capacidad, por un montón de cosas, y ustedes no se creen nada, y ya yo los estoy mandando para otras iglesias en mis oraciones. Iglesia, abra los ojos, que no hay razón para devolverse, no hay razón para retroceder. Cierre sus ojos un momento. Señor, en esta mañana, si algo sé, es que tu Espíritu Santo nos ha dicho algo. Señor, yo sé que a todos nos cuesta, y creo que no hay excepción con esto. A todos nos cuesta seguirte. El mismo Pedro una vez te dijo, Señor, dura es esta palabra, ¿quién la puede llevar?
Y yo sé, Señor, que a veces como pastores o como líderes nos quedamos preguntándote, Señor, ¿y qué le predico a esta iglesia allá? Pero todo te lo debemos a ti. Y viene tu Espíritu y nos recuerda lo maravilloso que eres. Y nos da ideas claras para hablar de ti, Señor. Y entendemos que no hay razón para alejarnos de ti.